¿Alguna vez te preguntaste si la inteligencia artificial que usás piensa de verdad o solo aprendió a parecer que piensa? Hace más de una década, un programa de computadora ya le dio una respuesta incómoda a esa pregunta. Casi nadie le prestó atención en su momento. Todo empieza con una idea de mediados del siglo pasado. Un matemático propuso una forma simple de saber si una máquina podía pensar. Ponerla a conversar con una persona, por escrito, y ver si esa persona lograba notar la diferencia. Si no podía distinguir a la máquina de un humano, entonces, según esa lógica, la máquina merecía llamarse inteligente. Con el tiempo, esa idea se volvió el estándar más citado para hablar de inteligencia artificial, la prueba de Turing. Décadas más tarde, un grupo organizó un evento para ponerla en práctica en serio. Varios programas de computadora, escritos por distintos equipos, iban a tener conversaciones cortas con un grupo de jueces humanos. Ningún juez sabía de entrada si del otro lado de la pantalla había una persona real o un programa. Todos los programas iban a intentar lo mismo, pasar sin ser detectados. Uno de ellos lo logró mejor que ningún otro antes. Se llamaba Eugene Gustman y convenció a un tercio de los jueces de que era humano. Los organizadores lo anunciaron como un hito, la primera vez que una máquina pasaba la prueba de Turing. La noticia se repitió en diarios de todo el mundo. ¿Cómo lo había conseguido? La explicación oficial hablaba de una identidad muy particular que le habían dado al programa. Se presentaba como un adolescente de 13 años, de un país donde el inglés no es el idioma principal. Sonaba a un detalle menor. No lo era. Y para entender por qué, hace falta ver lo que pasó cuando alguien lo puso a prueba en serio, ese mismo día. Uno de los participantes del evento decidió chatear con el programa por su cuenta, y le hizo las preguntas más simples que se le ocurrieron. Le preguntó qué era más grande, una caja de zapatos o una montaña enorme. El programa respondió que no podía decidirse todavía, que lo iba a pensar más tarde. Le preguntó cuántas patas tiene un animal muy común, un camello. La respuesta fue entre 2 y 4, capaz que 3. Ahí está la clave que la identidad de adolescente escondía. Un chico de 13 años, que además está aprendiendo un segundo idioma, puede equivocarse, puede no entender una pregunta, puede sonar torpe y a nadie le va a parecer sospechoso. Esos mismos errores, viniendo de un adulto que domina el idioma, lo hubieran delatado en segundos. El programa no había aprendido a razonar como una persona. Alguien le había diseñado la excusa perfecta para que sus errores no contaran en su contra. Hay otro detalle que pocas veces se cuenta. La persona que ideó la prueba original nunca fijó un número exacto de jueces que había que convencer para pasarla. Ese criterio lo pusieron los organizadores del evento. Y los jueces de ese día tampoco le hicieron las preguntas incómodas que lo hubieran expuesto de entrada. El programa no le ganó a la inteligencia humana, le ganó a las reglas del examen y a la paciencia de quien lo estaba evaluando. Ese patrón no se quedó en el pasado. Sigue apareciendo cada vez que una empresa de tecnología somete su inteligencia artificial a una prueba pública para demostrar qué tan buena es. Se descubrió que la versión que se presenta a esas pruebas no siempre es la misma que después usa la gente. Es una versión especial, pulida específicamente para rendir bien en esa comparación puntual, mientras la versión real rinde bastante peor. El mecanismo es el mismo. No se trata de cuál programa piensa mejor. Se trata de quién entendió mejor cómo se arma el examen. La próxima vez que una inteligencia artificial te sorprenda por lo humana que parece, o que una empresa anuncie que su programa superó tal o cual prueba, valdría la pena hacerse una pregunta distinta a la que solemos hacernos. No es si la máquina piensa, es quién diseñó el examen y para quién.